Hola a todos. Aquí Mike Martins con el canal Mike Martins. Y hoy vamos a sumergirnos en la caída de los templarios y a descubrir por qué los portugueses están siendo borrados de la historia. La caída de los templarios es uno de los capítulos más intrigantes de la historia medieval. Los templarios eran una orden militar poderosa y rica, formada originalmente para proteger a los peregrinos cristianos que viajaban a Tierra Santa. Sin embargo, con el tiempo, su influencia y riqueza los convirtieron en objetivos, lo que llevó a su persecución. Lo que diferencia a Portugal de otras naciones europeas es su relación única con los templarios. Aquí hay un análisis detallado. Orígenes y ascenso de los templarios. Formación y misión. Los caballeros templarios fueron fundados en 1119 por Hugo de Payens y un pequeño grupo de caballeros en Jerusalén después de la Primera Cruzada. Se dedicaban a proteger a los peregrinos cristianos y a defender Tierra Santa. Los templarios hacían votos de pobreza, castidad y obediencia, viviendo un estilo de vida monástico, a pesar de ser guerreros. Crecimiento de la riqueza y el poder, los templarios rápidamente se convirtieron en una de las organizaciones más poderosas de la cristiandad medieval. Recibieron vastas donaciones de tierras, dinero y privilegios de los monarcas europeos y de la Iglesia Católica. Su riqueza e independencia se vieron impulsadas por su creación de una forma primitiva de banco que permitía la transferencia de fondos entre continentes. Razones para la persecución de los templarios. Envidia, política y deuda. A principios del siglo XIV, los templarios se habían vuelto extremadamente ricos, lo que atrajo la envidia y la codicia de los monarcas. El rey Felipe IV de Francia estaba profundamente endeudado con los templarios y vio en su riqueza la solución a sus problemas financieros. Acusaciones y supresión el viernes 13 de octubre de 1307, de ahí el origen del viernes 13 de la mala suerte. Felipe IV ordenó el arresto de todos los templarios en Francia. Las acusaciones contra ellos incluían herejía, sodomía, blasfemia e idolatría. Bajo tortura, muchos templarios confesaron estos crímenes, aunque las confesiones fueron a menudo forzadas y luego retractadas. El papel del Papa Clemente V, aunque inicialmente dudó, el Papa Clemente V finalmente se puso del lado de Felipe IV y en 1312 la bula papal Vox in Excelso disolvió oficialmente la orden. Las propiedades de los templarios en toda Europa fueron confiscadas y muchos templarios fueron ejecutados, incluyendo a su gran maestre, Jacques de Molay, que fue quemado en la hoguera en 1314. ¿Por qué Portugal no persiguió a los templarios? A diferencia del resto de Europa, donde los templarios fueron duramente perseguidos, Portugal ofreció refugio a la orden. El rey Dionisio I de Portugal, que reinó desde 1279 hasta 1325, era particularmente comprensivo con los templarios. Reconoció su valor como guerreros y administradores hábiles, y en lugar de perseguirlos, los renombró. La Orden de Cristo, en 1319, el rey Dionisio I fundó una nueva orden militar, la Orden de Cristo, que fue esencialmente una continuación de la Orden de los Templarios en Portugal. Muchos ex-templarios se unieron a esta nueva orden y absorbió gran parte de la riqueza y las propiedades de los templarios en Portugal. La Orden de Cristo se dedicó inicialmente a defender las fronteras del sur de Portugal de las fuerzas musulmanas.
pero más tarde se asoció estrechamente con la expansión marítima de Portugal. La cruz templaria en la cultura portuguesa. La cruz de la Orden de Cristo. La distintiva cruz roja de los templarios se mantuvo en la Orden de Cristo y sigue siendo un símbolo destacado en la cultura portuguesa. Esta cruz se hizo famosa durante la era de los descubrimientos, ya que estaba estampada en las velas de los barcos portugueses durante sus viajes de descubrimiento. Era de los descubrimientos. Bajo el mando del infante Enrique el Navegante, figura clave en la expansión marítima portuguesa, la Orden de Cristo desempeñó un papel crucial en la financiación y el apoyo a las expediciones. Los barcos con la cruz templaria exploraron las costas de África, la India y más allá, contribuyendo a la construcción del Imperio portugués. Los famosos viajes de Vasco da Gama, Bartolomé Díaz y otros llevaron el símbolo de los templarios por todo el mundo. Las cruces de piedra que los portugueses dejaban como marcadores durante sus exploraciones en África y Asia se llaman padroes. Eran grandes pilares de piedra normalmente coronados por una cruz templaria que los exploradores portugueses erigían para marcar desembarcos significativos y reclamar territorios en nombre de la corona portuguesa. Los padroes simbolizaban la soberanía de Portugal sobre las tierras recién descubiertas y fueron una parte importante de la historia marítima de Portugal durante la era de los descubrimientos. Algunos de los padroes más famosos fueron erigidos por exploradores como Bartolomé Díaz y Vasco da Gama durante sus viajes alrededor de la costa de África y en el Océano Índico. Preservación histórica. La influencia de los templarios todavía se puede ver en muchos de los monumentos arquitectónicos de Portugal. El convento de Cristo en Tomar, originalmente una fortaleza templaria, es uno de los lugares templarios más importantes del mundo. Tras la disolución de la orden, se convirtió en la sede de la Orden de Cristo y más tarde se transformó en un gran complejo monástico. Ahora es Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. Es frustrante cómo otras naciones europeas han adoptado la cruz templaria como parte de su identidad, cuando en realidad fueron los portugueses quienes la llevaron por todo el mundo durante la era de los descubrimientos. Portugal, a través de la Orden de Cristo, preservó el legado de los templarios tras su persecución en 1312. Fueron exploradores portugueses como Vasco da Gama y Bartolomé Díaz quienes navegaron bajo la bandera de la cruz templaria, estampada en las velas de sus barcos, extendiéndola por todo el mundo. Sin embargo, ahora vemos representaciones de exploradores españoles con cruces templarias en sus barcos en cuadros, libros de historia y películas, aunque España nunca adoptó oficialmente el símbolo para su armada. Esta inexactitud histórica resta valor al lugar que le corresponde a Portugal en la historia como verdadero portador de la cruz templaria. Es un símbolo profundamente entrelazado con la herencia portuguesa, pero que cada vez se está borrando o representando de forma incorrecta. La isla de Oak, en la costa de Nueva Escocia, y los descubrimientos en la costa de Australia han generado mucho debate e intriga, sobre todo debido al hallazgo de antiguos artefactos y monedas con cruces templarias, lo que sugiere la posibilidad de que los portugueses y quizás los caballeros templarios estuvieran presentes en estas regiones mucho antes de lo que sugieren las líneas temporales históricas tradicionales. Isla de Oak y la conexión templaria. La isla de Oak ha sido durante mucho tiempo el centro de los mitos de la búsqueda de tesoros, con teorías que la relacionan con los templarios que se remontan a siglos atrás. Las excavaciones e investigaciones han descubierto varios artefactos, entre ellos monedas y símbolos, que según algunos están relacionados con los caballeros
templarios. Algunas monedas encontradas allí tienen diseños similares a la cruz templaria, lo que sugiere una posible presencia templaria o portuguesa en Norteamérica mucho antes de Colón. La teoría templaria. Algunos investigadores creen que los caballeros templarios, huyendo de la persecución a principios del siglo XIV, podrían haber navegado hacia el Nuevo Mundo con sus tesoros, lo que podría explicar los misteriosos artefactos. Aunque no ha surgido ninguna prueba concluyente de esta teoría, sigue siendo una de las explicaciones más populares a los misterios de la isla de Oak. Descubrimiento portugués en Australia. Más recientemente, en la costa de Australia, los arqueólogos han descubierto antiguas monedas, algunas con distintivas cruces templarias que se cree que datan de los siglos XII y XIII. Estas monedas podrían indicar que los portugueses, durante la era de los descubrimientos, llegaron a Australia mucho antes que los británicos u holandeses. Contexto histórico. Según la historia tradicional, los portugueses exploraron principalmente las costas de África, la India y el sudeste asiático durante los siglos XIV, XV y XVI. Sin embargo, el descubrimiento de estas monedas cuestiona la idea de que la exploración europea de Australia comenzó con los holandeses a principios del siglo XVII. Algunos historiadores especulan ahora con la posibilidad de que los portugueses llegaran a Australia siglos antes. Borrado de la historia portuguesa, existe una creciente preocupación de que estos importantes descubrimientos, que apuntan a la presencia de Portugal en territorios desconocidos antes de lo que se pensaba, estén siendo ignorados o minimizados en los debates académicos e históricos tradicionales. Algunos argumentan que esto forma parte de una tendencia más amplia a reescribir la historia, dando más crédito a otras potencias europeas y minimizando los logros pioneros de Portugal. El papel de Portugal como imperio marítimo dominante desde el siglo XIV hasta el siglo XVIII, junto con estos nuevos descubrimientos, sugiere un alcance global mucho mayor de lo que comúnmente se reconoce. Cada vez hay más pruebas de que Portugal, con su profunda conexión con los templarios a través de la Orden de Cristo, estuvo explorando e influenciando regiones del mundo mucho más allá de lo que se creía, y es crucial que sus contribuciones no sean borradas de la historia. A finales de la década de 1970, los portugueses fueron obligados a abandonar África por la presión del Banco Mundial, poniendo fin a más de 500 años de presencia en la región. Durante este tiempo, Portugal se negó a renunciar a su moneda respaldada por el oro, lo que llevó al Banco Mundial a imponer amenazas de sanciones adicionales al territorio portugués. Angola y Mozambique, profundamente arraigadas en la cultura y la lengua portuguesas, donde el portugués sigue siendo la lengua oficial en la actualidad, florecieron bajo el dominio portugués, con la construcción de extensas ciudades, carreteras, estadios, bibliotecas, complejos residenciales e infraestructuras sustanciales. Cabe destacar que había poca o ninguna segregación. Después de que el Banco Mundial lograra expulsar a los portugueses, Angola y Mozambique buscaron incorporar la cruz templaria en sus banderas nacionales, simbolizando su conexión con la herencia portuguesa. Sin embargo, los británicos, holandeses y franceses intervinieron, prohibiendo el uso de la cruz templaria, alegando la preocupación de que pudiera confundirse con la cruz de hierro alemana, lo que podría llevar a interpretaciones erróneas sobre sus historias coloniales. Tras la salida portuguesa, los bancos suizos, alemanes y franceses introdujeron una nueva forma de control financiero, concediendo préstamos a estas naciones recién independizadas, aparentemente para ayudar a mantener las infraestructuras. Estas instituciones, a sabiendas, concedieron préstamos que Angola y Mozambique probablemente no podrían devolver, atrapando eficazmente a estos países
en la deuda y la dependencia. Una forma moderna de sometimiento económico. A día de hoy, se puede encontrar la cruz templaria en la selección portuguesa de fútbol, y también la selección brasileña de fútbol luce una cruz templaria, y varios clubes de fútbol de Brasil utilizan la cruz templaria en sus camisetas, al igual que los clubes de fútbol portugueses, como el Vasco da Gama y el Sporting de Portugal, representan con orgullo la cruz templaria. Der Kreis steht Terror. Gracias por ver el video y por favor denle a me gusta y suscríbanse al canal. Mike Martins presente, os lo he contado.